antes de comenzar, le presento al doctor también, porque él es abogado, Emmanuel Figueroa. Y a Elvis Torres, pues no lo presento porque yo creo que ya lo conoce. Y Zulima Quiñones, por supuesto. Le estaba comentando, Emmanuel, que aparte de que ustedes son unos grandes activistas y primeramente defensores de los derechos humanos, le doy gracias a todos los que se han conectado y por siempre escoger estos espacios y escucharnos, ¿no? Sí. Porque hay algo que me llamó mucho la atención. Él es el que va a presentar al señor, pero me llamó algo mucho la atención, algo que leí con respecto al señor Ulf. El señor Ulf, primero que todo, lo que más me emocionó y me activó fue que era un gran activista en relación a los derechos humanos, porque para mí los derechos humanos son de gran importancia. Yo digo que los derechos humanos están, ahí están. Yo no tengo que ser nada de derechos humanos. El problema es la violación a los derechos humanos. Entonces, bueno, le doy preséntese Manuel para entonces darle el paso a Elvis, que es el moderador de esta noche, y gracias a todos los que se están conectando. Bueno, sí, muchas gracias, Zuli, por la invitación para conversar sobre un tema muy importante como son los derechos humanos, sobre todo, como decías, que son universales y que cada individuo nace con ellos, pero que lamentablemente pues son constantemente violentados, sobre todo por estos regímenes autoritarios que imperan en América y también, por supuesto, incluso hay que decirlo, en Europa. Recordemos también lo que está ocurriendo en Bielorrusia y lo que ocurre, por supuesto, en los países asiáticos, que es muy importante pues recalcar. Y bueno, qué mejor forma de hacerlo con un testimonio vivo de lo que ha sido estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. De verdad que gracias pues por invitarme a estar en este espacio como moderador y bueno, para escuchar este testimonio que realmente es muy importante pues que las personas también conozcan. Así lo llamé yo, testimonio real, porque no hay nada más importante que el testimonio. Yo siempre digo los testimonios reales. ¿Y quién más me puede contar el testimonio que la misma persona que pasa por diferentes circunstancias en la vida? Porque el testimonio de Elvis no lo puedo contar yo. ¿Qué más que él lo cuente? Claro. Entonces, por eso digo que esta noche, este espacio de hoy es bastante importante e interesante con el doctor. Te dejo, Elvis, porque si no yo sigo hablando, conversando. Nada, no te preocupes, Zulima. Muchísimas gracias de antemano a todas las personas que nos acompañan hoy. A la señora Zulima, gran defensora de los derechos humanos aquí en Países Bajos. Emmanuel, que de verdad ha sido un gran apoyo en lo que respecta a defender los derechos humanos también. Y bueno, mi nombre es Elvis Torres, soy activista también por los derechos humanos. También pertenecí a Primero Justicia en Venezuela. Quiero darle la bienvenida al doctor Ulf Erlingsson. Él es geógrafo físico y también es activista ambiental y por los derechos humanos. Muchas gracias. Sí, el señor Ulf, bueno, este año le sucedió algo que yo creo que no se lo deseamos a ninguna persona en el mundo. Y eso fue, bueno, que sufrió un secuestro por parte del ELN en la frontera colombo-venezolana, en el área del Tibú. Y bueno, quisiera saber, en primer lugar, doctor Ulf, ¿qué lo motivó? ¿Cuál era el motivo exacto de ese viaje? Bueno, yo tenía, primero, la pregunta que yo tengo es si me estás preguntando sobre el viaje a Colombia, el viaje a Cúcuta, o el viaje a Tibú, o el viaje a La Gavara, porque tenía muchas razones por el viaje a Colombia como tal. Y una de las cosas, principalmente, mi interés estaba en Cúcuta, pero cuando estaba ya tan cerca de Tibú, norte de Santander, bueno, Cúcuta también es norte de Santander, pero cuando estaba tan cerca de La Gavara y Tibú, yo quería aprovechar a ver cómo estaba el ambiente allá, por una razón que no tenía nada que ver con el viaje a Cúcuta. Pero... O sea, tenía varios, y por eso mi familia, cuando preguntaron la prensa a ellos por qué yo estaba allá, no sabían bien porque yo tenía varias razones. Pero
el viaje a Cúcuta fue porque yo he estado allá antes para ayudar a los venezolanos refugiados en 2019. Tenía una ONG que se llama Fuerza de Paz Venezuela, que estaba activa en Cúcuta. Y ahora la situación ha cambiado después de la pandemia. Yo quería regresar y ver cómo está la situación ahora. Pero aprovechando ese viaje, estando allá en Cúcuta, sufriendo del calor porque el aire no funcionó bien donde yo estaba, decidí alquilar un carro porque el carro tiene aire y salir y ver un poquito afuera. Y también, supuestamente, Colombia es un país civilizado, ¿verdad? Entonces yo decidí, voy a salir y ver cómo está la situación. Si llego a un control militar, doy la vuelta. Y el control militar que encontré donde di la vuelta fue después de La Guavara, al otro lado del río Catatumbo. Y resulta que ese retén militar estaba como 100 kilómetros después de entrar en la zona de La Guerrilla, 80 kilómetros o algo. Y eso lo que indica fue que el gobierno de Bogotá no ejerce control sobre su territorio y voluntariamente cede espacio a la guerrilla, la narcoguerrilla ELN. Sí. Y además que ha ocurrido este año, ¿sabes? Hay que recordar también el tipo de gobierno que ahora enfrenta Colombia, que es un gobierno que propicia, de hecho, el terrorismo del ELN y de estos grupos delictivos. De verdad que, bueno, le digo que es muy admirable el trabajo que está haciendo, sobre todo en defender a los venezolanos que huyen también del socialismo. Y que, bueno, usted mismo ha comprobado cómo estos tipos de gobiernos de izquierda socialista pueden llegar a provocar también que países como Colombia ahora se estén enrumbando a una situación similar a la de Venezuela. Total. Sí, exacto. Hay una doble discurso allá y la única manera de poner eso, hacerlo visible en países como Suecia y Holanda, es llevarlo al punto de quiebre, porque los colombianos saben muy bien que esa zona es zona roja, ahí no voy. Entonces, como nadie va allá, no pasa nada y los gobiernos aquí piensan que todo está bien. No. Pero como claro, porque es una zona en conflicto. Sí, y ahora como yo fui secuestrado allá, de repente se dieron cuenta que allá las cosas no están bien. Ahora Suecia y Estados Unidos han colocado eso como zona roja, pero no lo era antes, porque nadie había puesto el dedo sobre el problema. No. Claro. Doctor Ulf, yo me atreví a ver, bueno, los documentales que usted subió con respecto a lo acontecido en marzo del 2023 y me llamó mucho la atención que usted comentaba algo y era que las personas que lo secuestraron efectivamente tenían acento venezolano. Entonces, es muy interesante saber cómo llegan estas personas venezolanas a formar y cómo sería la captación en la frontera colombo-venezolana. Bueno, había unos, pero no todos. Y además es muy difícil. Para mí no es tan fácil reconocer cuál es cuál. Y puedo decir que el que me dijo que era de Cartagena, yo lo creo, porque después de subir ese video yo encontré otra prueba que indica, es una prueba que voy a soltar con el paso del tiempo, porque tiene que ver con ornitología. En mi juventud yo fui ornitólogo y reconocí un sonido de pájaro allá y después y hablé con ese guerrillero sobre ese pájaro y me di cuenta después de investigarlo que él tiene que haber sido colombiano porque usaba la palabra colombiana y no la venezolana. Pero hay otros que yo creo que son del estado Bolívar. O sea, de Guayana. Y hasta que yo escuché una vez cuando
alguien habló por radio que iba a recibir a alguien que llegaba con avión de, ¿cómo se llama? Upata, creo que se llama. Upata, sí, Estado Bolívar. Sí, y aparentemente tenían vuelos entre Upata y San Antonio, cuando el aeropuerto de San Antonio todavía estaba cerrado, lo acaban de abrir el 2 de octubre. Sí, está recién abierto y le cambiaron el nombre, aparte. Ajá. Le cambiaron el nombre. Pero una cosa está sin duda, sin lugar a duda, que ellos me llevaron a Venezuela. De eso no tengo duda. O sea, usted estuvo en Venezuela. Sí, la mayor parte del tiempo, en Zulia. Wow. En el Zulia. Sí. Oh, wow. De verdad que es bastante, una situación, a mí eso me da, primero, yo no, o sea, ¿cómo se sentiría el señor Ulf en ese momento cuando lo sorprendieron? O sea, ¿cuál es su temática? O sea, ¿cuál es de verdad su historia de ese momento tan difícil? Porque de verdad que preguntas hay muchas, pero a medida que uno va escuchando este testimonio tan real, doctor Ulf, uno dice, ¿cómo lo sorprendieron a usted en ese momento tan difícil? O sea, ¿qué pasó? Bueno, ellos me acusaron de ser espía. Y la verdad es que yo realmente no tenía muchas ganas de tener contacto con ellos, pero quería saber cómo es la zona allá. Cuando fui secuestrado por ellos, porque ellos tenían un control en la vía. Habían parado un vehículo que pertenecía a Ecopetrol, 2 trabajadores que iban de Cúcuta a Tibú, y los tenían allá por como 2 horas y después aparentemente los soltaron. En paréntesis, yo creo que ellos mantenían a ellos allá porque estaban haciendo algo y no querían que ellos lleguen. Y después los soltaron cuando ya había pasado ese trabajo. Pero eso es mi suposición solamente. Pero entonces ellos me pararon allá y al inicio yo no sabía quiénes eran al inicio y empezamos a hablar y hasta hicimos bromas y el ambiente no estaba para nada hostil, sino estábamos comunicando y conociéndonos. Y así fue por como una semana. Y realmente para mí fue muy interesante porque yo estaba ya estudiando cada detalle como un etnógrafo y geógrafo allá. Claro. Y Claro. bueno, hay mucho, voy a seguir hablando sobre eso, pero hay muchas cosas allá. Incluso hay cosas de los cuales ellos hablan, que sería interesante cubrir más en vídeos. Yo pedí una y otra vez que me dejarían hacer una entrevista y no lo querían, porque ellos también tienen historias que contar. Claro. Sí, me imagino. Y doctor Ulf, ¿y cómo se da cuenta usted que está en el Zulia? O sea, ¿usted le comentan que está allá o...? No, ellos siempre trataban de hacerme creer lo siguiente. 1, somos campesinos colombianos, no tenemos nada que ver con narcotráfico. 2, no tenemos nada que ver con Venezuela. Y 3, estamos en Colombia. Pero después de soltarme, yo había ido observando y la mayor parte del tiempo allá en Zulia yo estaba dentro de una casa sin posibilidad de ver nada por afuera. Pero un par de veces me dejaron salir para ver el sol y al final me enfermé y entonces tenían que dejarme salir porque estaba muriendo por calor allá adentro. Claro. Y cuando estaba fuera, en un par de ocasiones tenía la suerte que había un poco menos nubes y vi las montañas en el oeste. Tengo el mapa aquí atrás. Sí. Las montañas de Perijá, creo que se llama, entre Colombia y Venezuela. Y en el este vi la Sierra de Mérida. Entonces, obviamente, estaba entre estos dos. Ya, claro. Sí, esa parte la conozco yo porque yo soy del Zulia. Y de verdad, ok. Wow, es bastante... No, yo no sé, de verdad... Es que si te llevan 1 hora, es tan terrible como será el tiempo que estuvo secuestrado
y que, bueno, de una manera u otra, pues logró salir y que lo hayan dejado libre y que no le haya pasado nada, porque de verdad que es muy lamentable estas situaciones. Y mira, a veces uno queda así como que escucha el testimonio y uno queda así, wow, queda mudo, porque ¿qué haría yo en esa situación? Porque yo siempre me pongo como en los testimonios de las personas, siempre me pongo en los zapatos, no me caben los zapatos, pero sí me pongo en su posición y yo digo, ¿qué haría yo en esta situación? Claro, Sí. es muy difícil saber por qué el ELN secuestra a tanta gente. No lo entiendo. Yo puedo entender por qué detuvieron a mí para investigarme como espía. Y después encontraron información en Internet o en redes o no sé cómo, pero era información falsa. Era difamación que yo supuestamente había tratado de contrabandear armas a los paramilitares, que son los enemigos de ellos. Entonces, es lógico que me querían interrogar e investigar. Y que por eso me llevaron a Venezuela. Es lógico. Doctor Ulf, una pregunta. ¿Usted cree que el activismo que usted realizó en la frontera colombo-venezolana o en Venezuela tuvo algo, digamos, un motivo por el cual lo acusaron leo desde el diario RCN que publicó que lo acusaron de mercenario y Claro. de perpetuar planes desestabilizadores contra gobiernos de América Latina? Bueno, sí, porque yo había contribuido, yo había financiado la extracción de una escolta de Diosdado Cabello, y por esa escolta que lo llevamos a él a Perú y desde allá lo fue entregado a la DEA. Y gracias a su testimonio, la DEA puso a Diosdado Cabello como narcotraficante y le colocaron una recompensa de $10 millones. Y es por el testimonio de esa escolta. Así que realmente tenía la razón, pero yo no lo estaba escondiendo. Yo no trataba de esconder eso a la guerrilla, yo lo decía enfrente, que yo he hecho esto. Y ellos siempre mantenían, somos colombianos, estamos en Colombia, pero sí, estábamos en Venezuela. No tenemos nada que ver con narcotráfico. Exactamente. Sí. Pues, quisiera yo preguntarle, por supuesto, escuchando su testimonio, pero yendo un poco hacia atrás, usted que, bueno, por supuesto nació en un país, digamos, de primer mundo, sin ningún tipo de complejos ni de problemas como lo que enfrentan países como Venezuela, sobre todo por el comunismo. ¿Qué lo motivó a usted a involucrarse para apoyar una causa que por supuesto es justa, pero que lo llevó a sensibilizarse, a tomar en serio la lucha por la libertad en Venezuela? Buena pregunta que todo el mundo me hace. Y es que yo estaba casado con una hondureña. Cuando pasó esa cosa en el 28 de junio de 2009, que votaron a Zelaya del país, presidente Zelaya, sí. y fue reemplazado por Micheletti. Y en ese entonces todo el mundo casi llamó eso golpe de Estado. Pero por los contactos yo sabía que no lo era. Yo fui el primero a publicar el orden de aprehensión que el Corte Supremo de Honduras había dado a los militares. Pero era un orden secreto, yo lo publiqué en mi blog. Y después de eso yo estaba en contacto con la Casa Presidencial en Honduras todos esos 7 meses de gobierno interino. Y ahí entré en contacto con muchos venezolanos que estaban en Honduras, porque la razón por qué los hondureños sabían de eso y lo que estaba haciendo Zelaya, conocían el peligro, es porque había venezolanos en Honduras alertando sobre eso. Sí. Y después allí me di cuenta que quien estaba atrás de todo eso era Zelaya. No digo, era Chávez, Hugo Chávez. Había casi 100 agentes armados de Chávez en Honduras. Y por eso fue que tenían que enviar a Zelaya fuera del país, porque sabían que si lo hubiesen metido preso, lo hubiesen liberado a fuerza de punto de arma. Y entonces, después de eso, yo decidí que aquí ese ataque
por parte del comunismo va a continuar y el ataque es la mejor defensa. Entonces es mejor ver a Venezuela. ¿Qué se puede hacer para apoyar a la resistencia en Venezuela? Y en ese entonces la palabra resistencia no existía en Venezuela. Era los Nini. Fue mi idea crear la resistencia clandestina y lo hicimos como Operación Libertad Venezuela, una red de coordinación entre diferentes grupos clandestinamente. Y de ahí surgió la palabra. Le comento que de verdad usted tiene una claridad, pero completa de la situación que está ocurriendo en América. Realmente, porque esto es como un cáncer que realmente ha hecho metástasis y está esparcido, digamos, por todo el continente, y hasta no extirpar ese cáncer que está dentro de Venezuela y dentro de Cuba, la región nunca va a poder tener estabilidad y mucho menos salir adelante y prosperar. Claro, y una cosa que me dijo un guerrillero cuando yo estaba, después de soltarme, lo investigué y me di cuenta que había estado en Venezuela, porque no estaba seguro allá. Pero había un tipo que me interrogó como el 18 de marzo, algo así, el 20 de marzo. Y él hablaba como alguien de Caracas, un chavista de Caracas. Tenía toda la pinta de eso. Y él dijo, Cuba, Venezuela, Nicaragua son países revolucionarios. El ELN es una organización revolucionaria, por eso respaldamos a ellos. Pero ojo con eso, Cuba, Nicaragua y Venezuela para ellos están en la revolución. Y la revolución es crimen internacional organizado. Sí. Totalmente de acuerdo. Excelente, de verdad que sí. Me encanta, es una tremenda respuesta. Mire, doctor, por acá tengo una pregunta de la audiencia porque es importante. De Jokmar pregunta, doctor Ulf, ¿qué cree que los guerrilleros exijan a cambio para otorgar una entrevista? ¿Estarían ellos realmente interesados? No, eso es lo que surge como respuesta lógica de su negativa a dar una entrevista. Ellos me decían, los medios no hablan de la verdad sobre nosotros, pero cuando ellos a la misma vez se niegan a dar una entrevista es porque ellos quieren que salga solamente su versión. Y ahí llegamos a otra cosa. Cuando yo fui allá a La Gabarra, realmente fue para investigar un documental de la televisión sueca. Ellos habían ido a La Gabarra y Tibú para hablar sobre el narcotráfico. Y decían que allí hay muchos carteles mexicanos y que la droga pasa a México. Y no mencionaron con una palabra que Venezuela está al lado. Y por eso fue que yo fui para mostrarlo, porque es una cosa decirlo y otra cosa mostrarlo en vídeo. Y yo hablé con los guerrilleros cuando estando allá en Catatumbo, yo comenté a ellos que yo fui para hacer eso. Y ellos me decían, o sea, los jóvenes que no estaban lavados de cerebro, sino que hablaron de la verdad, adolescentes, me decían que, claro, la cocaína va a Venezuela, 98% de Colombia va a Venezuela. Y los adultos dicen todo lo contrario, porque ellos tienen un discurso político. Claro. Si tenemos al más grande, que es y lo nombro, a Diosdado Cabello, ¿qué más queremos? Sí, bueno, Diosdado como el jefe del cartel de los soles. Que eso está bien claro en todo el mundo. Mire, doctor Ulf, ¿cómo le ha afectado esta experiencia a su percepción de la importancia de documentar situaciones poco conocidas? ¿Y qué mensaje o llamado le haría usted a los medios internacionales y al público europeo para crear conciencia? Bueno, eso fue mi propósito a un nivel profundo con ese viaje, fue mostrar, porque como dije, ese documental de la televisión sueca, ellos estaban grabando cultivadores de coca y habló con un periodista de Ocaña, pero la única condición con la cual uno puede entrar en esa zona es teniendo contacto con la guerrilla. Entonces, nada de lo que dicen los periodistas de allá es de creer, porque tienen que
mentir o no entra. Y cuando entran es porque ellos tienen a alguien como rehén. Me preguntaron una y otra vez, ¿quién eres tu contacto en Colombia? Y yo cada vez decía, no conozco a nadie en Colombia, porque hubiese sido el rehén. Claro. Entonces yo no lo hubiese podido hablar claro después. Y yo tenía una exnovia que vivía en la frontera. Y yo le dije, porque yo sabía que ella estaba en México. Yo le dije que mi exnovia vive allá en la frontera. Después de soltarme, me di cuenta que dentro de 24 horas de haberle dicho eso, apareció un carro fuera de su casa, vigilándola. Y cuando... Claro, y muy pronto regresaron a mí diciendo, ella regresó. O sea, estaban vigilándola. Claro. Bueno, ¿qué se pueden esperar de ellos? Sí. De verdad que... Sí. No juegan caritos. Allá es en serio. A mí me llevaron a un sitio de ejecución uno de los primeros días. O sea... Mire, doctor, ¿en algún momento fue torturado en ese secuestro? Físicamente no, solamente que me mantenían aislado día y noche con luz encendida, sin ver nada, sin hablar, con esposas y cadena a los pies. Y eso seguramente fue como tortura psicológica, sí, para tortura hacerme hablar. Sí. Doctor Wolf, y a usted en algún momento se le ocurrió, por ejemplo, salir corriendo o en el momento que le daban espacio, irse, salir solo corriendo y ya? Sí, uno de los primeros días me dejaron sin vigilarme y yo corría hacia el bosque, pero me fui atrapado en la selva y se dieron cuenta y uno disparó un par de balas contra mí. Pero ahora sé más o menos dónde estaba por el mapa. Y allá solo hay guerrilleros a 80 kilómetros en todas las direcciones, o sea, no hay forma de salir de allá. Claro, esa era la idea, por eso que lo dejaron sin vigilancia. Sí. Lógicamente. Claro. Muy, muy fuerte. Y quisiera preguntarle, bueno, me imagino que era un rehén secuestrado por parte de estos grupos paramilitares, pero también quería preguntarle si durante el tiempo que estuvo allí pudo hablar o conversar con otros secuestrados por parte de ellos, incluso si llegó a haber algún tipo de ejecución o algo así. No. Me decían al contrario, que a ellos no les gusta matar. O sea, ellos piensan que los paramilitares son demasiado violentos y matan sin investigar. Ellos prefieren investigar, pero su forma de investigar no es como la justicia occidental, es como el comunismo. Sí, es muy individualista, creería yo. Bueno. Sí. O sea, yo que viví toda la vida en la frontera, en San Antonio del Táchira, yo sé más o menos un poco cómo trabaja el ELN, y el ELN es muy sanguinario, y el ELN también ha tenido en San Antonio del Táchira muchos conflictos con los paramilitares. De hecho, los arrasaron totalmente de la frontera. Sí. Entonces sí es bien complicado ese tema, ¿no? De los paramilitares contra el ELN, que son los llamados paracos. Sí, exacto. ¿Conoces, tú que eres de allá, conoces el masacre de la Gavarra? Sí, por ahí he escuchado varias cosas y bueno, también me es difícil comentar que en la parte de atrás de mi casa cuando el río se secaba, salió una vez una cantidad de huesos humanos exorbitantes. Eso sucedió porque, bueno, la guerrilla, cuando la mayoría de la migración empezó a salir a partir del 2016, 2017, pasaban por San Antonio. Y en San Antonio, bueno, la guerrilla se encargaba era de depurar y hubieron muchos desaparecidos y mucha gente del centro de Venezuela
desaparecidos en la frontera. Y bueno, cuando se descubrió toda esa cantidad de huesos en el río, fue algo impactante para mí y para todas las personas del pueblo. O sea, fue algo increíble. También he visto que los paramilitares hace décadas tenían como un crematorio destruyendo mucha gente allá en Villa de los Rosarios, cerca de San Antonio. Pero lo que voy a eso es que la violencia no ha sido de un lado solamente, ha sido de ambos lados. Sí, total. Incluso del gobierno. Y sí, total. yo siento que hay que hablar y reconocer eso. A mí me gustaría hacer una entrevista, por ejemplo, con los que sobrevivieron la Guevara, porque es un masacre que hicieron los paramilitares en la zona donde está la guerrilla. Y hay que reconocer que los dos lados han sufrido para poder llegar a paz. Yomar Gerardo pregunta, ¿por qué Venezuela y Colombia, siendo tan ricas, no obtienen la misma difusión mediática que tiene Israel, Hamas, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Afganistán? Difusión mediática, bueno, sí, porque esa noticia no sale. Eso es otra vez la razón por qué yo fui allá. Porque lo que veo en los medios aquí en Europa es mentira. O sea, están dando la versión, ¿sabes? Aquí en Suecia, FARC, la guerrilla FARC, tenía una estación de radio aquí por años que se llamaba Radio Stereo. Y era puro radio de FARC. Ahora puede escuchar ELN en Táchira, tiene su estación de radio allá. Sí. Pero imagínate. Sí, cerraron una estación de radio y montaron la de ellos. Sí, pero aquí en Suecia yo creo que está cerrado ahora, ya no lo encuentro. Pero cuando llegué hace 3 años a Suecia, todavía estaban transmitiendo aquí por radio en el carro, pudo escuchar FARC, imagínate. El problema también que creo que enfrenta la situación colombiana, que, bueno, yo también viví en Colombia unos meses. Creo que la situación ha sido una violencia escalada, un conflicto que lleva muchos años, pero que ahora, desde los décadas de los 2000, iniciando el ciclo, la guerrilla se ha minimizado y prácticamente extinguido. Pero ha sido gracias al gobierno chavista que se han podido fortalecer, porque, digamos, Venezuela fue como ese lugar, esa cueva para ellos poder sobrevivir y mantenerse, para que ahora pues volver a agarrar mucha más fuerza. Como usted lo dice, el problema está evidentemente en que no se ataca el problema de raíz, que es los regímenes comunistas que estamos enfrentando en la región. Y quisiera por ello preguntarle, desde su visión, cómo usted ve salida a esta situación de estos regímenes que, más que autoritarios, son regímenes criminales que enfrenta América. ¿Cómo usted ve esa salida? Genocidas. Sí, esa es la gran pregunta. Que ellos me preguntaron allá en Venezuela que cómo yo veo la situación, si yo fui allá para retomar la lucha. Y fíjate, ese comunicado, cuando dijeron que yo estaba, espía, mercenario y todo eso, yo creo que ellos sacaron ese comunicado no porque lo creían, porque yo no creo que ellos lo crean, sino porque eso sirve si alguien en un futuro hace algo, o si el régimen en Caracas se siente contra la pared, por ejemplo, porque cierta mujer, líder de la oposición, está subiendo en las encuestas. Entonces, ellos necesitan, creo yo, desvirtuar la atención. Ahorita es Guayana Esequibo, pero en el futuro puede ser, aquí hay otra incursión militar extranjera, estadounidense, y allí tienen a ese papel y el hecho que yo fui secuestrado. Así que yo no tengo duda que si yo hago otra cosa, van a acusar a mí de tratar de matar a Maduro. Y hablando de eso, me preguntaron mucho sobre volar drone y eso. Usted tenía un dron, ¿no? Sí, por claro. Aquí hay otra preguntita de Jorman también.
cree que estas situaciones tan desafortunadas son necesarias para la difusión? Antes de que él responda, yo por supuesto que sí, pero voy a dejárselo al doctor Ulf. Claro que hay que generar una noticia. Y eso fue, obviamente, yo no tenía la gana de ser secuestrado, pero yo sabía que si eso iba a pasar, quien iba a salir más perjudicado al final de todo era ellos. Y eso yo lo decía cada vez. Lo mejor que ustedes pueden hacer es soltarme. Porque ahora sí llegan las consecuencias negativas para ellos. Sí. Claro, de hecho, cuando lo soltaron, armaron todo un show, ¿no? Sí, eso un show. Armaron como una fila de hombres del ELN y declararon que sí, que ellos tenían razón, que usted era un espía y otras cosas. Ajá. Y bueno, se los entregamos, pero usted es espía, algo así. Sí. Y yo cuando yo de acuerdo con Elvis. Yo estaba leyendo algo de eso y yo decía, Dios mío, ¿cómo se puede sentir este doctor, este señor Ulf, con respecto a todo lo que están vociferando en las redes sociales? ¿De qué manera pueden limpiar su imagen? Porque eso es otra cosa. Bueno, pero después que dañan la imagen de una persona, ¿cómo vamos a limpiar esa imagen? Pero yo voy a hacer también en algo. Sea espía o no, para mí que todo aquello que venga de los comunistas, si te detachan a ti de espía, de mercenario, pues para mí sería un halago, porque todo aquello que vaya contra la libertad y todo aquel que luche a favor de la libertad, no hay por qué sentirse ofendido. Ofendido es que te dijeran ellos que eres un aliado. Eso sí sería... Sí. Eso sería un frente muy grande. Pero lo que hicieron fue plantar una reputación, un rumor que yo estaba allá para buscar mujeres menores de edad y que yo había ingresado incluso en Venezuela para hacer... No, eso fue una mentira, pero ya estamos investigando de dónde surgió y cómo fue planteado, y la guerrilla seguramente tiene contactos en los medios que transmitieron eso. Claro, y hay que acotar una cosa muy importante, y es que los medios de comunicación en Colombia siempre dijeron que el doctor Ulf es un geógrafo físico que fue a hacer un video y que lamentablemente fue secuestrado. Esa es la realidad. Y otra cosa es que la mayoría del reclutamiento del ELN por parte de estos nuevos integrantes y todo esto, son de menores de edad y de adolescentes. Ellos sí secuestran a adolescentes y secuestran a jóvenes, a menores de edad, para unirse a las filas. Totalmente. Mire, doctor Ulf, bueno, aparte de todo esto, ¿no?, que nos ha comentado y nos ha traído aquí a la luz, ¿qué lecciones ha aprendido usted con esta experiencia en relación a la responsabilidad de los documentalistas en dar a conocer relaciones olvidadas? ¿Qué les puede decir? ¿Qué nos dice usted? ¿Qué les puede decir tú a ellos? Yo viví muchos años en Miami, y Miami es obviamente una ciudad dominada por cubanos que han huido. Sí. Fidel Castro ha pintado Miami como ultraderecha, y por eso lo que la gente dice en Miami no llega al mundo mucho, porque tiene ese mala fama, que es falso, porque la mayoría en Miami no son de derecha, son demócratas, no son republicanos. Y Miami para mí es una ciudad que creo que la mayoría son recién inmigrados y muchos han huido de dictadura. Es como el centro en el mundo quizás de gente que han huido porque buscan la libertad. Y allí conocí muchos cubanos, incluso que trabajaba por mí. Yo conocí por años antes que ella empezó a abrir y decir lo que estaba pasando en Cuba, porque fue primero muy grave lo que pasó, y segundo, muy peligroso hablar sobre el tema. Pero eso de usar niñas menores de edad para capturar a militares venezolanos, militares de otros países, les dan niñas menores de edad y obviamente sacan fotos y después lo tienen así con compromat, como dicen los rusos. Sí.
No, muy... hay muchas cosas. La gente, los cubanos, los venezolanos, incluso aquí en Suecia, hay muchas cosas que no pueden hablar porque ponen en riesgo a gente en Sí, su país, familiares. totalmente. Y eso es lo que no entienden los gobiernos aquí. Sí. Bueno, ¿Cuál cree que sea la difusión, doctor Hull, ya para, no, está bien. creería finalizar? Sí, ¿qué cree usted que sea necesario para que, por ejemplo, países como los Países Bajos, Islandia, que devolvió 200 venezolanos y automáticamente en Maiquetía fueron apresados y se les quitó todas sus pertenencias, o mismos solicitantes de asilo venezolanos en Suecia, ¿qué cree que sea necesario hacer para dar a demostrar a estos países que Venezuela no está bien y Colombia tampoco? Venezuela es un régimen y en Venezuela nada se ha acomodado, todo sigue igual, sigue habiendo persecución política, sigue habiendo hostigación, sigue habiendo una cantidad de crímenes. Bueno, yo puedo decir, aquí en Suecia, por décadas, han habido cubanos huyendo de la dictadura, pero cuando uno va a una ciudad a ver eventos, nunca se ve los cubanos. Lo que se ve son la gente de izquierda, los de Chile. Ellos protestan, pero los cubanos no. Y yo no sé exactamente por qué, puede ser por dos razones. Uno, que tiene consecuencias negativas para sus familiares o para ellos. Y dos, porque puede ser que gente de izquierda aquí los castigan. Y yo no me sorprendo si eso pasa en Suecia también. Ahora vemos, por ejemplo, una huelga de los sindicatos en Suecia contra Tesla. Y he escuchado por privado que los de los sindicatos amenazan que quien no se una a la huelga nunca va a tener un empleo en Suecia. Wow. O sea, puede haber consecuencias aquí también, pero yo creo que lo que tienen que hacer los venezolanos, cubanos y todo eso, ellos es hacer demostraciones públicas en Suecia, porque como que casi no se hace. La izquierda lo hace todo el tiempo y la derecha no. Yeah. Bueno, de verdad que, mire, por acá le mandan saludos de parte de Ihunhan Bekol. Ah, hola. Sí, mire, de verdad, doctor, y como Urf, el nombre es difícil también. De verdad que para nosotros, que somos venezolanos y que no estamos en estos momentos en nuestro país, en nuestra tierra de gracia, como ya la llamo yo, y me duele, ¿no? Porque estamos muy lejos, pero tenerlo usted acá para de verdad que fue para nosotros. Yo siempre digo que yo valoro mucho estas entrevistas y siempre le doy honor a quien honor merece. Y cuando las personas dicen esa verdad, esos testimonios, que el mundo se entere, que el mundo los escuche, porque por acá dicen, no, que sí se oye, no, nosotros tenemos que hacer, como lo dice usted, difundir todas estas informaciones para que el mundo y alzar nuestras voces, no callarnos, porque realmente hay un miedo, porque el propio venezolano que está allí tiene miedo, pero ya eso está pasando. Ahorita con todos los presos políticos, con los muchachos nuevos, ahorita pusieron preso a un chico por el simplemente hecho de poner una pancarta a John Álvarez, y tantos presos políticos que realmente tenemos en Venezuela por el simplemente de alzar la voz, por el simplemente de decir no estoy de acuerdo con el sistema criminal y asesino dictatorial del régimen de Nicolás Maduro, aparte de Nicolás Maduro y con todos sus cómplices. Entonces, de verdad que, muchachos, gracias a Elvis, gracias a Emanuel y gracias al doctor por habernos aceptado este espacio. Pero también quiero que usted, doctor, nos dé un mensaje a todos los venezolanos en especial, porque nosotros de verdad somos venezolanos. Queremos que usted le dé un mensaje a todos, un mensaje de esperanza. ¿Qué debemos hacer? ¿En qué podemos confiar? Yo sé que tenemos las herramientas, pero... Bueno, muchas gracias por la invitación y yo con mucho gusto doy un mensaje porque hay algo que quiero decir. Yo siento que hay esperanza. Lo que hay que hacer es tener el pueblo unido. Ahora es un muy buen momento porque
el pueblo venezolano mostró que quieren un cambio, pero pacífico, con María Corina, con todos esos votos. Los venezolanos afuera que están luchando y queremos votar afuera también. Obviamente el régimen no va a querer eso. Ahí es una lucha que hay que dar. La lucha por poder votar en el exterior. Y lo que no se debe hacer es dar al régimen alguna razón por qué decir que es una lucha violenta. No puede hacer nada violento, sino luchar por una salida electoral, pero con elecciones auténticas. Y cuando el régimen mete la pata, porque lo van a hacer, ellos no van a soltar el poder voluntariamente. Algún momento van a meter la pata. Y ahí viene el punto de quiebre. Y si eso se ejecuta bien, yo creo que Venezuela va a poder salir de esto con la ayuda de otro país. Así es. Totalmente. Me encanta eso porque de verdad que nos da ese ánimo, porque yo de verdad, Emanuel, por aquí te manda saludos, Borrego Carmen Alicia. Carmen Alicia, saludos a Carmen. Yo de verdad, siempre lo digo a Voz Populi, yo de verdad creo, y no tanto creer, confío ahorita en las propuestas de María Corina, porque María Corina es una mujer que está al frente de verdad y que le ha dado duro al régimen, excepto en las primarias del pasado 22 de octubre. Entonces me gustó mucho eso que dijo usted, seguir unidos y seguir levantando nuestras voces, no callarnos, y no callarnos solo, porque ella sola no puede. No. Tenemos que organizarnos para poder lograr el objetivo que queremos, porque nosotros queremos un objetivo y es liberar a Venezuela de las manos de estos criminales. Sí. Eso es lo único que en estos momentos queremos. Sí. Yo confío en María Corina. Ay, qué bueno. Tenemos una María Corina hasta el final. Mire, les voy a decir, muchachos, de verdad que ya me queda poquito tiempo. Necesito de verdad que ustedes nos den un mensaje, venezolanos, Elvis, Emanuel y de doctor, de verdad, gracias, y ojalá podamos hacer otro espacio, porque hay muchas cosas, hay muchas preguntas que hacer. Y de paso necesitamos mucho apoyo internacional. Sí. Y usted está por allá, nos puede apoyar. Sí, bueno, yo rapidito pues decirle al doctor que de verdad que está más claro que el agua en la situación de Venezuela y también del continente, incluso mucho más claro que muchos políticos que están dentro de Venezuela que dibujan una realidad completamente diferente. De hecho, pues ahora con la situación de Venezuela hay un riesgo incluso de que el régimen vaya a un conflicto solamente para no hacer las elecciones. En fin, pero todo esto se está tornando en un ambiente pues muy oscuro y muy poca gente pues saben desdibujar esta situación como usted la ha podido desdibujar. Y por supuesto, pues con respecto a este tema de las guerrillas y de lo que enfrentamos en Venezuela, pues es desde el mismo régimen quien provoca y promueve estos grupos terroristas y criminales que hay en la región, y queda de parte de nosotros los venezolanos y los que no venezolanos también en ayudar y contribuir para liberar el territorio. Hoy se habla del Esequibo, que es nuestro, pues obviamente es nuestro, pero el problema está en que el primer territorio que debemos liberar es el que ya tenemos nosotros en nuestra mano, que es el venezolano, y si no lo liberamos, por supuesto, mucho menos vamos a poder liberar a los demás. Y la lucha de Venezuela es la lucha de todos, porque al final la libertad es un derecho fundamental que nos compete a todos, y defenderlo en cualquier lugar también es tarea de todos, sea en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Europa, donde en muchos países también la libertad peligra, y por supuesto en cualquier lugar del mundo donde la libertad se encuentra en riesgo. Es deber de todos como ciudadanos amantes de la libertad defenderla siempre. Gracias. Así es. Por aquello bueno, aquí dice Yomar que la nacionalidad venezolana honorífica para el doctor. Por su amor a Venezuela. Ay, sí, qué bueno. Mire, antes que te despidas, de verdad que me siento súper contenta, súper feliz de escuchar la realidad y cómo el doctor de verdad es firme, coherente y sabe lo que está diciendo. Y aparte, ahorita ayer fue el Día Internacional de las Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos. Bueno. Y el 29 de noviembre, yo puse mi mensajito como siempre.
y el día 10 pues viene la defensa del derecho. Yo no digo Día de los Derechos Humanos Internacionales, yo digo la defensa de los derechos humanos internacionales, porque tenemos que defenderlos, porque los derechos, como siempre lo repito, los derechos están, pero hay que defenderlos. Hay que defenderlos. Sí, hay que defenderlos. Bueno, yo quisiera darle las gracias a todos, a la señora Zulima, al doctor Ulf por darnos la oportunidad, a Emanuel Figueroa, que gracias por el apoyo, de verdad, y bueno, sí, quedará pendiente otra entrevista para el doctor, en donde, bueno, le haremos otro tipo de preguntas y todo eso, ¿no? Entonces, mi mensaje para las personas que nos están viendo es, sigamos difundiendo que así sea un tweet o una publicación en Instagram, todo eso le hace daño al régimen, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los venezolanos, que podemos hacerlo aquí en Europa o en el exterior, y que los venezolanos en Venezuela no pueden hacer, que es publicar o hacer ese tipo de activismo, porque los meten presos, ¿no? Entonces hay que hacerlo, hay que seguir en la lucha, hay que hacer actividades y hay que demostrarle a la gente, a los gobiernos de Europa, que en Venezuela se siguen violando los derechos humanos y que Venezuela no está bien. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, saludar a Carmen, que ha escrito Carmen Alicia, ella de Guanare. Bueno, saludarla también del equipo de allá de Vente Venezuela. Y bueno, estamos desde ahora en diferentes lugares, pero por supuesto esperando en algún momento volvernos a reencontrar en nuestra propia tierra. Sí, de verdad que gracias a todos los que se conectaron. Y como siempre digo, el que no callarnos, porque el que denuncia va preso y el que habla lo matan en Venezuela. Esa es la ley de la violación a los derechos humanos, a los crímenes de lesa humanidad, y que algún día nos abrazaremos nosotros, porque a veces no nos conocíamos en Venezuela y nos hemos conocido a nivel de las redes. Lilloni, gracias, unidos en la lucha por la libertad. De Bélgica, bueno, yo espero un día poder ir, yo espero poder un día ir otra vez a Venezuela, pero esta vez verlo y no ir con ojos vendados. Está bienvenido a Países Bajos, ¿sabes? Bienvenido. Ay, sí, queda cerca de aquí, sí, con mucho gusto voy cuando ya no hay nieve, porque ahora hay mal clima para conducir aquí. Bueno, de verdad que, mire, gracias, y me siento súper contenta por este en vivo, me siento muy feliz porque de verdad compartir con ustedes fue algo maravilloso. Y bueno, que Dios me los bendiga, gracias. Porque yo siempre digo que Dios nos bendiga. Y ver estos jóvenes, ver estos jóvenes, siempre me parte en el corazón. Porque yo fui una joven atrás, cuando comenzó el Chávez y comenzó el Maduro, con mi banderita en Venezuela. Y yo los veo a ellos y me veo yo. Porque tengo una hija también joven. Por ellos no tendrían que estar pasando esto. Ellos tendrían que estar en Venezuela con sus profesiones, viviendo una vida feliz, y nosotros una vejez como tiene que ser. Sí, y ahora tenemos que también pensar en Colombia, porque Colombia, ahora viene a Colombia. Sí, total. Lo que se vive en Colombia con las guerrillas, las FARC y todo este tema, de verdad le deseo muchos ánimos a nuestros hermanos colombianos, porque sé que, bueno, su presidente hoy en día es una persona que tiene ciertas ideologías, y de verdad espero que Colombia mejore mucho la situación. Yo también me uno a Colombia, y que sepa el mundo que en Colombia tampoco está bien. El presidente de Colombia es un guerrillero. Sí, es un guerrillero. Exacto. Ay, tan bello yo, una vejez digna que fue robada por el chavismo inmundo. Así es. Bueno, nos despedimos entonces, porque si seguimos aquí no nos da toda la Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Feliz noche. Hasta luego. Estamos en la próxima. No nos olvidemos, doctor Ur, porque vamos a tener otra entrevista, de verdad que sí. Lo vamos a invitar para las próximas protestas aquí en Países Bajos. Sí, lo vamos a especial para que nos acompañe. Le mandamos el pasaje. Exacto, no, es verdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Un abrazo, hasta luego. Sí, feliz noche.